Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Toda historia comienza cuando alguien decide que vale la pena contarla. Hoy queremos invitarlos justamente a eso, a creer que sus historias también pueden transformar la manera como imaginamos Antioquia, nuestros territorios, a donde siempre vivimos y construimos nuestra cotidianidad. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a este webinar informativo sobre la segunda edición del concurso bienal de escritura para maestros y estudiantes de Antioquia, que se llama Los Posibles. Yo soy Adriana Zafra, codirectora de Navegantes, y nos alegra mucho acompañar a Confenalco Antioquia como aliados de la operación de esta bienal, apoyando las diferentes etapas de esta convocatoria y el proceso de participación. Agradecemos profundamente a Dida, que se suma como aliado, y a todas las personas que nos acompañan desde toda Antioquia, docentes, estudiantes, directivos y todas las personas interesadas en la escritura, en promover estos temas creativos en Antioquia. Durante esta hora recorreremos juntos los aspectos más importantes de la convocatoria, resolveremos inquietudes y esperamos inspirarles para que se animen a participar. Antes de comenzar, vamos a preguntarles a las personas que nos están acompañando y que se van conectando, ¿desde qué municipio se conectan de Antioquia? Y también una pregunta que queremos instalar desde ya en sus cabezas, en sus corazones es, para mí, un posible es. ¿Qué será un posible? Con esa pregunta provocadora nos vamos sumergiendo en lo que es la realidad de este bienal. Y pues vamos a ir leyendo y compartiendo algunas de sus respuestas a lo largo de este espacio. Tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompañan Lady Joana Galvis Mejía, líder de servicios bibliotecarios de Confenalco Antioquia, y Diego Aristizábal, director editorial de Confenalco Antioquia. Antes de comenzar nuestra conversación, quisiera invitarlos muy brevemente a que nos saluden, a que se presenten y nos cuenten un poco en qué se inspiran estos posibles. Adelante, Lady, con tu saludo. Te escuchamos. Muy bienvenida y muchas gracias por promover desde Confenalco Antioquia todas estas acciones tan poderosas. Buenos días, Adriana. Un saludo muy especial para ti, para Diego. Soy Lady Joana Galvis. Como tú lo mencionas, tengo la posibilidad de liderar un proyecto que conecta almas a través de las historias en Antioquia. Y justamente por eso nace esta bienal que seguramente más adelante lo conversamos. Creemos que es posible soñar, creemos que es posible contemplar, creemos que es posible crear y yo creo que ahí especialmente está la inspiración de este proyecto que con mucho amor hemos creado para un público que es muy especial para Confenalco Antioquia, alrededor de nuestros maestros y de los estudiantes que los acompañan en las aulas. Súper claro, súper contundente. Gracias, Lady, por ese saludo. Diego, te saludamos, te mandamos un abrazo muy especial y qué rico poder contar contigo en todo este viaje. Así que te escuchamos con tu saludo. Adri y Lady, gracias por estar aquí. Qué rico poder compartir con maestros, con estudiantes que tienen esa inquietud sobre cómo participar en esta segunda Bienal de Escritura para Maestros y Estudiantes de Antioquia. Este año la temática es los posibles, un tema que creo nos pone en una dimensión de soñar. Y creo que la escritura es justamente eso, esa posibilidad de que construyamos nuevos mundos, nuevos territorios, nuevas apreciaciones también sobre la sociedad en la que vivimos. Esa es la temática. Ahorita vamos a dar más pautas sobre cómo podrían ser abordadas, cómo podría ser abordada esta temática. Pero bueno, aquí feliz de escuchar preguntas y por supuesto que se sumen muchas personas a esta bienal que hacemos desde Confenalco Antioquia. Gracias, Diego, por esas palabras inspiradoras. Como bien lo dices, ahorita vamos a profundizar un poco más en toda esa esencia, los requisitos y toda la dinámica de participación en este concurso bienal, en la segunda edición. Vamos a ver un video muy cortico que nos da una provocación, nos da una idea de lo que fue esa primera bienal hace 2 años y nos va también a seguramente a llevar a querer presentar nuestro cuento, nuestro escrito en esta convocatoria. ¿Tienes una historia que contar? Confenalco Antioquia abre las puertas de Los Posibles, el concurso bienal de escritura para maestros y estudiantes.
Las obras ganadoras recibirán hasta 1.500.000 pesos y se publicarán en la editorial de Confenalco Antioquia. Pueden participar maestros y estudiantes de primaria y secundaria de instituciones educativas de toda Antioquia. Tienes hasta el 30 de julio. Encuentra toda la información escaneando este código QR. No esperes más. Todos estos videitos que estamos viendo los encuentran también disponibles en las redes sociales de Confenalco Antioquia Somos Navegantes y Adiga. Vamos a iniciar entonces esta exploración de la Bienal. Las grandes historias no nacen únicamente en los libros o en las aulas, nacen también en las conversaciones familiares, en los caminos de nuestros municipios, en nuestras bibliotecas, en la vida cotidiana. Por eso esta Bienal es mucho más que un concurso, es una invitación a descubrir esas voces, esos otros asuntos que nos tocan al oído en nuestro territorio. Lady, Confenalco Antioquia lleva muchos años tomándose en serio la labor de promover la lectura, la escritura, la oralidad a lo largo de todo nuestro departamento. Tiene una gran trayectoria en este campo y cuéntanos por qué esa apuesta institucional, qué representa la Bienal en esta apuesta institucional y desde tu labor, desde ese liderazgo institucional con todo el tema de bibliotecas. Adri, te cuento, y tú lo mencionas, son 47 años haciendo historias por toda Antioquia y en especial uno de esos públicos que son muy cercanos a nosotros son los maestros y los estudiantes por muchas actividades que desarrollamos en diferentes instituciones educativas de Antioquia. Como se los contaba hace un momento, pues parte de nuestra misión es que se conecten esas creaciones que todos hacemos. En esas historias que nosotros plasmamos a través de diferentes formatos, finalmente logramos un sentido de comunicación donde todos podemos conocer qué pasa en las subjetividades de diferentes lugares de nuestra región. Entonces, los profes y los estudiantes nos han contado mucho de esa pasión grande que tienen por escribir y ha sido también, digamos, muy importante escuchar, sobre todo en la voz de muchos niños y jóvenes, ese sueño de ser escritor algún día. Ver cómo, digamos, también dentro de esa formación y de esos sueños, mientras muchos se imaginan muchísimas carreras y muchísimas posibilidades y formas de hacer las cosas, por allá en las aulas siempre hay algunos que se están imaginando cómo sería su vida si algún día deciden ser escritores. Y escuchando ese sueño fue que desde hace un par de años dijimos, vamos a darnos esa oportunidad desde nuestra editorial, que también tiene esa misión de poner en diálogo las historias de nuestra región, de conectar esas historias de los maestros y los estudiantes, porque además cuando los escuchamos, vemos cosas tan potentes, tan poderosas, que más allá de que, digamos, como comunidad puedan intercambiarlas, conocerlas. Pensamos también mucho como las comunidades, quienes no estamos todos los días allá, pero de alguna manera conectamos con algún colegio, también podemos conocer esa voz profunda de esas realidades que viven nuestros maestros, especialmente en Antioquia. Así entonces fue como nació la Bienal, así es como estamos acá y este año pues lo que queremos poner en escena es todo eso que es posible, porque también esas voces que escuchamos, a veces sentimos que también estamos cargados de ciertas tristezas que de manera inconsciente en el lenguaje siempre estamos hablando de esos obstáculos o de eso que digamos en los entornos no se puede, pero creemos que también es muy potente, es muy importante preguntarnos en eso que nacen posibilidades como ver un amanecer de colores únicos en el lugar donde están, como descubrir esas especies que también son únicas en las ruralidades de nuestra Antioquia, como ver esos sueños que construimos a diario. Esta Bienal también es una invitación a reflexionar en eso que desde esas realidades que tenemos y que seguramente se mantendrán estables en muchos asuntos, no podemos perder la esperanza de que el mundo también tenga otras formas de mirarse. Muy importante lo que nos anotas, porque además de esa larga trayectoria y de ese convencimiento, esta Bienal y toda esta intencionalidad refleja que hay una conexión genuina por explorar la escritura como parte de un proyecto de vida. Y además de eso, de narrar los aconteceres de nuestros territorios y con eso
tener un mapa vivo y vigente de lo que sucede en Antioquia a partir de esta lectura y de esta escritura en el territorio. Entonces, súper clara esa visión institucional. Celebramos que Confenalco Antioquia continúe siendo líder y vendar con el ánimo de seguir promoviendo estos espacios en todo el departamento y destacarse a nivel nacional. Así es que es súper claro, Lady, muchas gracias. Ahora sobre el concepto. Ya hemos tocado los posibles en partes de esta conversación. Cada vez que alguien escribe, convierte una posibilidad en una historia y quizá esa es la invitación más hermosa de esta bienal. Descubrir, la palabra descubrimiento que usó Lady hace un momentico, que aquello que imaginamos también puede encontrar un lugar en las palabras. Diego, ahora sí vamos al corazón de esa curiosidad, de ese despertar de los posibles. ¿Qué son los posibles? ¿A qué nos lleva, digamos, toda ese planteamiento conceptual de esta segunda edición de la Bienal? Sí, Adri, mira, ahorita Lady hablaba que esta posibilidad de, de que alguien se siente a escribir es, creo que un acto maravilloso, porque muchas veces lo pensamos, ¿cierto? Ay, qué rico contar esto que me pasó, qué rico narrar este chisme que alguien me dijo y que se puede volver una gran historia, pero pocas veces lo hacemos, ¿cierto? Como que el acto de pensar en escribir y escribir a veces es muy largo. Entonces, y más a veces en nuestra sociedad también, donde, hay que decirlo, en un mundo tan hostil, tan complejo, donde como que trata de achicopalarnos, de hacernos sentir que nada vale la pena, pues quisimos darle la vuelta a lo imposible, ¿cierto? Y decir, en ese mundo, pues quizás hay muchas posibilidades para contarse. Entonces, en esta bienal, digamos que la temática se vuelve un pretexto simplemente para que los profesores y los maestros de Antioquia tengan como una forma de limitar sobre qué escribir, ¿cierto? Porque a veces uno también deja el tema abierto y entonces uno dice, ¿sobre qué escribo? Cuando planteamos entonces los posibles, de alguna manera nos está llevando también a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno, sobre la manera como percibimos la naturaleza, cómo nos enamoramos, ¿cierto? Donde ya no se vuelve un asunto imposible, sino también si yo pudiera contarlo, cómo lo haría posible. Y eso me parece muy, muy, muy bacano que en esta bienal tengamos como en positivo esa posibilidad, ¿cierto? O sea, que los sueños sean posibles, de que eso que a veces nos han dicho que no se puede, lo veamos a través de la literatura posible, porque la literatura es ese universo donde las cosas en realidad se materializan también en ese mundo de ficción y muchas veces el paso de la ficción a la realidad es muy breve, ¿cierto? Es muy corto. Para escribir simplemente se necesita, creo que, la disposición, ¿cierto? Todos estamos llenos de un montón de cosas. Es tener unos minutos, tener un tiempo para uno empezar a rayar cosas, para hacernos preguntas, porque creo que escribir es eso. ¿Qué necesito, por ejemplo, yo para creer en los posibles? ¿Qué mundo posible me gustaría crear si tuviera esa posibilidad? La escritura a veces es como ese primer plano de la realidad y eso es lo que estamos buscando justamente con esta temática para que los maestros y estudiantes puedan plantear muchas historias sobre todo creo que hago énfasis en eso, como en los lugares, porque la escritura es más potente en la medida que es cercana a lo que nos afecta. Y yo creo que cada una de las personas que quieran participar en esta bienal, sin duda tendrán muchas cosas que contar. Entonces, los posibles simplemente es una forma de limitar ese universo que cada uno tiene, que cada uno ve, que cada uno quisiera tener esa posibilidad de sentarse a escribir y que la bienal es ese pretexto para que así lo hagan. Y nos das más elementos para invitarnos a aterrizar esas ideas, porque, claro, los posibles nos está invitando a convertir ese reto, ese problema, en una solución, en un piense que transforme, que le dé precisamente esa posibilidad de ser mejor. Entonces, maravilloso, digamos, todo ese universo que nos da ese concepto de los posibles para poder ir aterrizando nuestras participaciones en todo este concurso. Vamos a una cosa muy importante y es, bueno, listo, ya sabemos qué es Confenalco, muy serio, muy juicioso, adelantando todo este tipo de procesos, ya sabemos cuál es el concepto. Ahora, bueno, cuáles son los requisitos y cómo participar.
Una buena historia merece llegar a buen puerto, como decimos los navegantes. Ahora vamos a recorrer juntos el proceso de inscripción para que ninguna buena idea se quede por fuera y no tengamos dudas sobre el diligenciamiento del formulario, que además es supremamente sencillo. Antes de mirar el formulario, el equipo ya va a ir compartiendo pantalla. Recordemos, en la página de Confenalco podemos ir proyectando cómo llegamos, pero le vamos a invitar a Diego a que nos cuente esos requisitos que debemos tener en cuenta, esa lista de chequeo que debemos tener en cuenta uno por uno, pues para poder montar nuestra información en este formulario. Como les digo, ya en un momento vamos a proyectar pantalla, como desde la página de Confenalco Antioquia podemos llegar muy fácilmente al formulario. Ujú. Adri, es muy sencillo la participación en esta bienal. Lo primero es, quisimos delimitar una serie de palabras, ¿cierto? Con un único fin y es, a veces yo creo que cuando nos cuesta escribir, de repente nos vamos soltando y son muchas páginas, ¿cierto? Entonces, con el ánimo también de que haya un proceso donde los jurados puedan leer detenidamente cada uno de los relatos, quisimos que esas historias que participen en esta bienal no excedan las 500 palabras, incluyendo el título, ¿cierto? Eso es muy importante, eso lo cuentan en el documento de Word, se fijan contar palabras, pero más o menos eso les da máximo, máximo como una paginita de Word, ¿cierto? En Arial 12, sencillo, y ya está. Eso es máximo, pero también puede mandar a alguien una historia que tenga un párrafo, dos párrafos, ¿cierto? Eso es como un primer requisito. Es un solo relato por participante, eso creo que también es importante decirlo. Hay concursos donde alguien puede mandar varios relatos o varios poemas o varias crónicas, en este caso solamente un relato por participante. Es muy importante también en este concurso que no admitimos seudónimos, sino que es con nombre propio, la institución que está, en la que está, ¿cierto? No que representa directamente, y creo que también esa es una claridad. Los relatos no los presentan las instituciones. Simplemente hay un requisito fundamental y es que el profesor o el estudiante debe estar en una institución, ¿cierto? Yo soy un estudiante de octavo de la institución X, puedo participar. Yo soy un profesor que doy clase en la institución Y por tanto puedo participar. La institución no es la que manda los relatos, cada uno manda los relatos. Esos relatos, ¿en qué formato los pueden mandar? Los pueden mandar en un archivo de Word o en un PDF. Es como los dos formatos que creo que todos estamos familiarizados con eso. No aceptamos ni fotografías, ni imágenes, ni un manuscrito escaneado. Yo sé que hay mucha gente que de pronto le gusta escribir a mano en una libreta, muy bueno, pero apenas lo termine de escribir ahí, simplemente entonces ya lo digita o le pide el favor a alguien que se lo ayude a digitar y lo manda pues en estos formatos pues que, que estamos pues como sugiriendo, ¿cierto? En relación con los géneros, que uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de historia puedo contar? ¿Qué tipo de relato mando? Es muy abierto, ¿cierto? Estamos hablando de, pueden participar cuentos, pueden participar poemas, pueden participar relatos autobiográficos, pueden participar un testimonio, que creo que también es muy bacano porque a veces la literatura puede plantearse desde lo que dice alguien, simplemente es organizarlo y cómo eso tiene una fuerza particular. Puede ser un relato biográfico, puede ser un relato periodístico, tipo crónica y demás. Entonces creo que también eso es esencial para que puedan tenerlo muy claro, pero miren que hay un abanico muy grande de posibilidades, ¿cierto? Cada quien escribe en el género que se sienta más cómodo, es simplemente elegir, es seleccionar esa forma, es ensayar y apenas se sientan muy cómodo con ese relato, pues lo mandan de la manera pues como hemos venido indicando. Muy bien, claves entonces ahí los tipsitos. Desde luego llegar a la página oficial, ahí nos la están compartiendo en pantalla, leer muy bien todas estas condiciones, hacer un ratico, como decimos nosotros, de lectura crítica para poder hacer una comprensión de todos estos requisitos. Ya, entonces Diego nos dio los tips pilas con las 500 palabras, incluyendo el título, que no sean manuscritos, que no sean imágenes. Eh, Nos dicen seudónimos, no están permitidos los seudónimos, eso también es muy importante, Ajá, ¿cierto? claro. Sí, aquí Listo. es el nombre. O sea, si El yo me hago nombre. llamar La Rosa de los Campos, no, aquí es Lady Galvis, Diego Aristizábal, ¿cierto? Muy importante eso. Bien, recordando que, como bien lo hemos venido reiterando, este concurso bienal de escritura está dirigido a maestros y estudiantes de básica, primaria y secundaria de toda Antioquia. Entonces ahí estamos pues como viendo como toda la información sobre esos requisitos.
Ya vamos a hablar sobre fechas, sobre estímulos y demás, pero sería muy bueno que viéramos, si es posible, el formulario de inscripción. Aquí en este cómo participar y después de llenar esos requisitos que nos acaba de recordar Diego, entra un formulario que es muy fácil también de diligenciar y es donde ustedes oficialmente nos van a entregar sus propuestas para que sean revisadas como por el equipo de evaluación, que también en un ratico vamos a conversar sobre eso. Entonces ahí están, entran. Recordamos siempre leer las bases y condiciones de participación, ahí se las dejamos linkeadas y utilizamos un correo electrónico, decimos si somos mayores de edad. Debes poner ahí cualquiera. Adri, por ejemplo, mira, en eso es importante si es mayor de edad o no, o es menor de edad, simplemente también entonces un adulto es quien debe respaldar la participación pues de este menor de edad con una carta donde yo soy el acudiente de fulanito de tal que tiene 15 años, 8 años, creo que es importante pues ahí aclararlo. Exacto. Es muy importante porque hay esos dos tipos de participantes. Entonces, si es un maestro, pues ya es mayor de edad, le sale derechito que él solito se autoriza los datos y demás. Pero si es una persona que no tenga 18 años, sino que sea menor de 18 años, pues entonces sí necesitamos eso que le va a aparecer allí en el formulario que debe cargar ese consentimiento, esa autorización de un adulto que se haga responsable como tutor, porque esto es un concurso, acá si ganan hay un premio, porque todo también tiene un marco jurídico y de protección siempre con nuestros niños, niños y adolescentes. Entonces ahí estamos muy como también pendientes de todo, de todos esos temas. Vemos ahí el formulario, se pone el correo electrónico, se da siguiente, que se autoriza a, pues, a este equipo a que tengamos los datos, obviamente, para poderlos contactar. El tipo de participante, tal cual lo decías ahorita, si es estudiante o si es maestro. En el caso del estudiante, ¿cierto? Entonces ahí nos va a pedir que se cargue esa, esa, esa carta que decíamos ahorita, se ponen los datos, se pone toda el tipo de documento, el número de documento, fecha de nacimiento, son datos muy, pues, claves y sencillos que todos los tenemos. De dónde nos mandan el cuento, de cuál de las subregiones y específicamente en esa subregión, de cuál de los municipios. Em, listo. Yo Si creo que, quieres, por ejemplo, Adri, seleccionemos ahí en... sí. el año pasado, el año antepasado en la primera Bienal nos pasó algo y era que, por ejemplo, un maestro decía, ay, yo trabajé relatos con varios estudiantes, entonces yo puedo mandar estos relatos de todos mis estudiantes por ellos. La respuesta es no, ¿cierto? O sea, pueden construirlos en un aula, pueden trabajarlos juntos, pero cada registro es individual. Eso es muy importante, no puede llegar como un paquetico de archivos, no. Igual, pues en el formulario se van a dar cuenta de que no es posible. Si un profesor, porque por alguna razón va a hacerle el favor a un estudiante que no está muy familiarizado de pronto todavía con los sistemas, lo hace y registra por participante. Muy importante, sí, no, no es en grupos y es una evaluación muy individual, muy rigurosa, entonces es súper importante. Entonces acá ya te piden los datos de identificación, el correo electrónico donde se pueda contactar, entonces ahí no lo reiteran, el número celular, porque nosotros debemos hacer una verificación, que si son profesores, que si son estudiantes, pues porque eso hace parte de todos los requisitos de la convocatoria. Listo. Allí veremos también si nos habilita. Muy importante, el nombre de la institución educativa, ¿cierto? Entonces allí, porque claro, entonces eres profe o eres estudiante de esta región, de este municipio, de esta institución educativa y vamos asegurando que tengamos todos esos requisitos de participación. Una pregunta muy importante y esta se la quiero hacer a Lady, ¿por qué nos interesa conocer si estos participantes tienen alguna conexión con ese otro mundo de oportunidades que plantea Confenalco Antioquia en su ecosistema educativo, como la jornada escolar complementaria, Lady? Nos interesa mucho conocer quiénes de las personas que participan en nuestro programa de jornada escolar complementaria en la modalidad lectura, escritura y oralidad también se animaron a vincularse a esta convocatoria, porque parte, digamos, del propósito
de estar acompañando este proceso en el tiempo libre de los estudiantes es que se generen también propuestas creativas de este tipo. Entonces, esta información nos permitirá conocer quiénes de esas personas se postularon al estímulo. Pero por supuesto no hay ningún inconveniente, nuestro interés es que toda la comunidad de maestros y estudiantes de Antioquia se puedan presentar. Exacto, no es obligatorio, pero nos interesa conocer cómo se conectan esos mundos de aprendizaje, cómo nos estamos relacionando en los territorios. Así es que quienes participen en jornada escolar complementarias y quienes no, tranquilos, no tiene que ver en la evaluación de su escrito. Allí ubican la información, preguntan en qué grado estamos, si somos de profe o maestro, indistintamente nos consultan el grado y ya ven que hasta el momento vamos, requisitos simplemente de identificación que no tienen pues, mayor complejidad. Avanzamos ahí en el formulario y nos piden el título. Entonces, muy importante dejarlo ahí registrado, cómo se identifica su escrito. Y ahora sí, nos piden cargar el relato, ojo, de máximo 500 palabras, incluyendo el título. Entonces, ahí vamos a cargar un archivo y recuerden, no pantallazos, no imágenes, bueno, todo lo que nos dicen vienen los términos. Subimos y de inmediato nos va a aparecer, ya usted subió su cuento, subió su escrito y está listo participando en la Bienal de Escritura de Confenalco Antioquia en esta segunda edición. Nos hacen unas preguntas de declaraciones frente a temas legales, ¿cierto? De autorizaciones. Un Ah, requisito muy importante, ahí lo del parentesco, si quieren algún zoom al respecto. iba a hacer de pronto hay dos acotaciones a propósito de lo que aparece Ujú. de la inteligencia artificial, que creo que hoy pues está muy en boga. Sin duda es una herramienta maravillosa también en las aulas de clase, en la vida pues misma, pero nosotros partimos en esta bienal de que este proceso de escritura es un ejercicio creativo, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho pensar de que si uno quiere participar en un concurso de escritura como este que proponemos desde la editorial de Confenalco Antioquia, pues hay una intención genuina de sentarme a narrarme, ¿cierto? No tiene sentido que yo ponga pues como simplemente a una guía que me construya un relato sobre cómo quisiera enamorarme. Seguramente lo hará, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta algo, que es que hay cosas que se hacen no para que estén listas y para que me gane un premio, sino porque vale la pena hacerlas, ¿cierto? Porque es bonito sentarse a pensar, a crear, a, a legitimarme como humana. Yo creo que eso es muy valioso, pues que lo tengamos presente. Entonces, en esta Bienal de Escritura para Maestros y Estudiantes de Antioquia, si los jurados detectan que hay un relato escrito por inteligencia artificial, es descartado inmediatamente. Muy buena esa invitación y esa precisión, porque pues a eso se invita, un ejercicio creativo. Y eso es lo que busca con Fenalco, despertar esa creatividad y pues más claro no puede estar. Gracias, Diego, por esa observación. Em, Ya el formulario te termina de pedir número de la institución educativa, que si nos lo ayudan a arreglar, igual tenemos pues en Confenalco las bases de datos de las instituciones educativas, pero a veces ustedes tienen su número de contacto donde podemos ubicar más fácilmente los datos de confirmación. Y el otro muy importante es este, también por términos de transparencia, que no tengan ningún parentesco en primero o segundo grado de consanguinidad o primero civil con personas vinculadas laboralmente a Confenalco Antioquia, ¿cierto? Como por criterios éticos y demás. Ahora sí, nos da la posibilidad de hacer el envío de nuestra postulación y nos llega un correo en el que nos entregan un radicado, ¿cierto? Ahí ya ustedes están seguros que mandaron su escrito, pero paralelamente les va a llegar un correo electrónico donde se les dice, recibimos su escrito, tiene un número de radicado y pues ya vamos a seguirles contando el paso a paso. Entonces, hasta acá ya vimos el cómo, muy fácil de poder llegar a esa participación. Hablemos de un tema muy importante y son las fechas.
¿Cuáles son esas fechas, hitos de esta convocatoria? ¿Cuáles serán esos momentos que tenemos que tener así con resaltador en nuestra agenda? Mejor Diego. les queda este fin de semana para que además es largo, ¿cierto? Es puente. Entonces, les queda viernes, sábado, domingo, lunes, en la mañana del martes le dan una revisadita y lo mandan, porque el 30 de junio es la fecha límite para que participen de esta Bienal de Escritura. Quedan todavía varios días, ¿cierto? Así que anímense a participar el fin de semana donde estén, tranquilos, con un cafecito, viendo un buen paisaje o simplemente donde se sientan cómodos, escribir este relato para que puedan participar de esta segunda Bienal. Muy bien, entonces tenemos este fin de semana, 30 de junio hasta las 11:59 para poder hacer la inscripción. ¿Esto cuándo se va a evaluar y a premiar? ¿Cómo va a ser, digamos, en términos de fechas? Y ya más adelantico miramos los criterios de evaluación. La premiación de esta Bienal, como la hicimos también en nuestra primera edición, se da en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Seleccionamos cuatro ganadores en un primer momento, ¿cierto? Primero y segundo de estudiantes y primero y segundo de maestros. Ese día, como en ese espacio en Fiesta del Libro, se lee el acta de los jurados, se dicen quiénes son esos ganadores y también se hace una cosa que es muy bonita porque el resultado final es un librito como este, ¿cierto? Este es el libro de la primera Bienal. Se hace una selección de aproximadamente unos 40 participantes, ¿cierto? 20 estudiantes, 20 maestros, para que hagan parte de esta antología de la Bienal de Escritura para Maestros y Estudiantes de Antioquia. Entonces, más o menos en este libro se publicarían unos 44 relatos. Así que en septiembre ya sabríamos quiénes entonces serían esos ganadores, esos escritores pues que han sido reconocidos por las personas que nos ayudan en la evaluación de estas propuestas. Muy bien, entonces ahí está, hasta el 30 de junio y posteriormente la premiación en el marco de la querida Fiesta del Libro y de la Cultura de Medellín. Muy emocionante. Vamos a ver un videíto. Mencionaba a los ganadores de la edición anterior. Lady Diego, nos vamos a emocionar viendo estas palabras, recordando a esos ganadores de la edición anterior, además para que se sigan animando a enviar sus propuestas y sus escritos. Entonces vamos a ver ese video. Tuve un viaje a Opes, conocí las historias del territorio y ahí fue que conozco la historia de una sanadora. Quise nombrarla Oco. Oco es un vocablo cubeo, que es el idioma que hablan allá, que significa agua. Y el agua tiene una connotación también de sanación. Como muchos otros jóvenes indígenas que han crecido en la ciudad y que han perdido como esas costumbres, creo que es un comienzo para mí y un paso para poder acercarme más a lo que son mis raíces. Realmente siento que esa fuerza, esas ganas de volver al origen son a través de las historias que en un futuro quisiera yo poder plasmarlos a un círculo más grande de lectores. Nos da mucha alegría volver a revivir y cómo esas palabras de estos ganadores nos conectan con todo lo que ustedes nos han planteado, realidades del territorio, de sus preocupaciones, incluso de su proyecto de vida personal, refugiados en la escritura. Entonces, más que alegría de poder retomar y escuchar a estos ganadores de la edición anterior. Nos pregunta María C. Buenos días, me disculpo si de pronto no estuve atenta a esta información, pero no tengo claro a partir de qué edades o grados es posible participar. Entonces le damos la palabra a Diego Lady, quien quiera darle la respuesta a la señora María.
Y Lady, María C., muchas gracias por acompañarnos en el webinar y la respuesta es que pueden participar estudiantes y profes de todas las instituciones educativas públicas y privadas de Antioquia. Ese es un dato importante porque también podrían haber personas de otras regiones interesadas, pero la Bienal está especialmente enfocada en nuestra región. Y cuando nos preguntas por las edades, también todas son bienvenidas siempre y cuando cumplan con ese primer criterio que les acabo de mencionar. sí, de hecho, pues, como para enfatizar en algo, el año pasado una de las estudiantes ganadoras tenía, ¿qué? 7 años, 8 años más o menos, creo yo, que simplemente con su mamá, pues hicieron la autorización y enviaron pues el cuento. Entonces, la edad no es ningún límite en esto, ¿cierto? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Porque, Lady, por ejemplo, si un estudiante tiene 70 años porque hace parte de una institución educativa En extra edad, en es extra edad, podría bienvenido. participar, ¿cierto? Tal cual, exactamente. Así es. Digamos que yo creo que finalmente el requerimiento más importante es que estén en básica primaria, o en básica secundaria y en una institución educativa que lo pueda confirmar. Entonces esa pregunta y esa respuesta tan clara frente a estudiantes, maestros, Diego, nos hiciste acordar precisamente de esta historia del capibara. Vamos a ver el video para que las personas que nos están acompañando y puedan ver este video posteriormente, encuentren que no hay edades para participar en esta convocatoria. Veamos el video. Me gusta escribir porque me relaja. Lo primero que hice para mi cuento fue leer las bases de la escritura de Bienal de Confenalco y justo pensé en un animalito que es el guatín. Y por mi casa viven muchos. Una de las fuentes de inspiración fue precisamente contemplar cómo estos gigantes edificios fueron reemplazando las antiguas casas de Bareque, las casas de los abuelos. Creo que ahí se perdió algo, se perdió parte de nuestra historia y lo que traté fue recuperarla mediante la palabra. Bueno, comprobadísimo. No hay edades y todas las historias son bienvenidas. Vamos entonces a un momento muy importante y es hablar sobre ese proceso de evaluación y los criterios. Ya sabemos qué es, cómo participamos, vimos voces de quienes ya han participado y ganado en ediciones anteriores. Queremos conocer cómo es ese proceso de evaluación, cuáles son esos criterios que nos van a evaluar, a considerar. Entonces, em, Diego, Lady, nos pueden compartir un poco cómo es esa óptica y si quieren podemos ir compartiendo pantalla exactamente para que miremos ahí los criterios de evaluación. Ujú. Yo creo que, bueno, muy importante, lo primero es, hay un jurado, ¿cierto? Eso creo que es, legitima desde luego esta convocatoria, un jurado compuesto por escritores, por personas del mundo de la cultura, por personas del mundo de los libros, personas sensibles, pues, que están, digamos, han tenido experiencias de escritura, han tenido posibilidad de participar también en otros concursos, entonces digamos que su criterio es un criterio profesional. 3 personas ajenas a Confenalco, tienen toda la potestad, por supuesto, para que deliberen y elijan a los ganadores de esta segunda bienal. Y nosotros desde las bases de esta bienal sí hacemos énfasis en algo para que ellos lo tengan muy, 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 muy presente. Y es, lo primero es que esas obras ganadoras o que vamos a seleccionar pues para el libro de antología, van a premiar muy puntualmente que sean creativos, ¿cierto? Que sean textos, que sean relatos, donde la creatividad sea evidente, ¿cierto? Donde los puntos de vista novedosos se noten. Creo que es muy bonito cuando a veces nos quejamos de cómo nos ven, pero cuando alguien de pronto hace que las cosas se vean desde otro punto de vista, también ilumina, ¿cierto? Entonces, esas miradas personales que den pie también para que
los que van a leer los relatos miren distinto y con otros ojos esa realidad, esas cotidianidades, esos territorios, esos territorios posibles, por supuesto van a ser muy, muy importantes. Creo que también evalúan, por ejemplo, superar estigmas, ¿cierto? Lugares comunes. Entonces, los jurados se van a enfocar en eso, que estos textos, que estos relatos no caigan en esos lugares comunes, ¿cierto? En esas formas de nombrar a veces las cosas, pues como que ya nos acostumbramos. Y es muy importante tener en cuenta también cuando escribimos, por supuesto, una buena redacción, una legibilidad, una buena ortografía, que son muy valiosos, por supuesto, para que el relato se pueda leer bien, pero, y voy a hacer una aclaración aquí, ¿cierto? Que a veces limita muchas veces la participación de la escritura. Que alguien dice, pues que yo a veces puedo tener errores de ortografía, es que yo a veces puede que no escriba muy bien. Por supuesto, cuando uno escribe, uno revisa, pero eso no va a ser lo más relevante, ¿cierto? Lo más relevante va a ser estos puntos que les mencionaba también ahora, de la creatividad, puntos de vista novedosos, por supuesto revisar, pero siéntanse cómodos, que también la escritura es tan maravillosa que incluso a veces con ciertos errores también dan otros estilos y otras formas de contar las cosas como otros no lo habían visto. Y acá hilando, gracias Diego, con lo que ahorita decíamos de la IA, de tener esta apuesta, de hacer una lectura, de poder también contarnos las historias del territorio. Concluyo finalmente que muchas personas creen que para participar en un concurso de estos hay que escribir como un superautor reconocido, pero esta Bienal busca algo mucho más importante, que es esas historias que sean auténticas y capaces de mirar al mundo desde una voz propia y con un propósito, digamos, superior al de esos lugares comunes o esos relatos que muchas veces no tienen esa innovación, esa impronta, digamos, de creatividad. Y es que muy pilos para que puedan llegar con unos cuentos y con unos escritos supremamente potentes en estos criterios que nos ha mencionado Diego súper claramente. Vamos a una parte de la experiencia profesional, personal de ustedes a lo largo de toda su historia, que es muy amplia, que no se limita solamente a este concurso bienal, sino a esos otros mundos en los que ustedes han participado. Consejos de oro para las personas que nos estén viendo y quieran animarse a participar y todavía tengan como esa resistencia. Distinto a lo que hemos dicho y mencionado sobre la parte técnica de la convocatoria, más como esos consejos de inspiración que le queramos dejar a todas las personas. Arrancamos con Lady. Claro que sí. El consejo es dejarse llevar por su intuición siempre. Creo que escribir finalmente termina siendo una oportunidad de darle vida a esos pensamientos, a esas miradas que nos habitan y que cuando empiezan a salir a través de la escritura, pues van tomando, digamos, una forma que se vuelve incluso un espejo muy bonito de ver cómo está percibiendo uno esa forma de ver el mundo, que busquen, digamos, también a su alrededor esas fuentes de inspiración que logran activar esa sensibilidad al momento de escribir. Entonces, si, por ejemplo, yo hoy estuviera escribiendo alrededor de los posibles, muy seguramente la fuente de inspiración serían los ojos de mi mamá y de mis hermanos, porque ahí, digamos, cuando yo los veo, siempre pienso que es posible renacer. Y solamente esa frase seguramente daría pie a una historia. Entonces la pregunta sería, ¿qué es eso? ¿Con qué nos conectamos? Donde todo es posible, donde todo puede moverse y renuerse para darle vida a algo. Entonces yo por mi parte dejaría esos dos, escuchemos a Diego también en esas fuentes de inspiración que nos recomienda para que todos nos animemos a escribir. Yo pienso algo y es, creo que uno no debe permitir que alguien cuente las cosas por uno, ¿cierto? Creo que también, como tú lo decías, Lady, es muy valioso cuando todos proponemos también posibles historias, que todos sin duda las tenemos. No más que, como lo mencionábamos al principio, a uno le cuesta sentarse frente a una hoja en blanco y empezar, pero a escribir hay que hacerlo escribiendo, ¿cierto? Y tachando y corrigiendo y observando y recordando y soñando. Yo creo que eso es fundamental para lograr desbloquear como o esa pereza o esa imposibilidad de empezar.
las palabras siempre llegan en la medida que las escribamos. Entonces creo que la invitación es, siéntense, o sea, no esperen como a, es que todavía no me llega la inspiración, no, siéntense. Y de ser el caso, como que hagan el esfuerzo de empezar a contar cosas, ¿cierto? A veces para desbloquear es muy recomendado, por ejemplo, describan un sueño. Yo no sé si cuando se levantan ustedes, que uno siempre tiene como muy fresquito lo que soñó, como de inmediato escriban eso ayuda a soltar la mano. Y en la medida que uno va poniendo palabras, por supuesto se va armando una historia. Tengan muy claro sobre qué les gustaría escribir, ¿cierto? Sobre el amor, sobre alguna experiencia en la clase. Yo siempre hago énfasis en el lugar donde habitan, ¿cierto? Que sin duda debe estar lleno de ríos, de árboles, de aves, de vecinos, de gente en la tienda, de las heladerías, de las calles, como que esas cotidianidades son esenciales también para que construyamos mundos posibles. Esas son como algunas de las recomendaciones, pero sobre todo déjense llevar. Y luego cuando ya tengan como un escrito que ustedes dicen, puede ser, déjenlo reposar, déjenlo ahí quietico un par de horas o un día, si es el caso, y vuelvan sobre él. Y eso va a terminar sumando, por supuesto, una historia que los deje contentos a quienes decidieron pues escribir. Consejos de lujo, los voy a dejar también para mi vida, porque lo que nos acaban de compartir tiene que ver con todo. Mire, las palabras llegan en la medida que las escribamos. Uno a veces está en su día a día, en el informe o en el afán de una cosa, obviamente en esta construcción creativa que es mucho más, digamos, elaborada de lo que puede ser un informe, pero nos dejas una invitación muy poderosa. Lo mismo Lady cuando dice, toquen ese corazón y también esa conexión con esa parte donde habitan también las emociones. Entonces, más que apuntados para este tipo de concursos y para la vida cotidiana, todos esos consejos. Hemos abordado, y ya para ir cerrando este espacio, un asunto a lo largo de nuestra conversación y es la premiación. Digamos, cuando una historia encuentra a sus lectores, deja de pertenecer solamente a quien la escribió y hace parte de una comunidad y esa comunidad aquí implica también una premiación. Recordemos muy brevemente, Lady, cuál es esa premiación que tiene dispuesto esta Bienal para este año, para esta segunda edición. Y tengo micrófono. Y dice que tengo el micrófono apagado y no. Ve, para mí el estímulo más importante es la publicación. Yo no sé incluso si Diego por ahí tiene una muestra del libro de la primera Bienal. La Y tengo lo acá. menciono como el principal estímulo porque ese libro que Diego tiene en sus manos ha rotado por muchas regiones en nuestro país. O sea, hay muchos docentes del país leyendo ese resultado, más allá de la comunidad de los maestros y estudiantes, también, digamos, otros lugares, especialmente donde nosotros llegamos con programas de lectura en Antioquia, que hoy conocen esas voces de quienes participan en la convocatoria. Y también me parece que pues finalmente es esa parte, como digo yo, emotiva, de poder saber que uno, incluso especialmente los estudiantes por primera vez, están publicando algo en un libro. Eso me parece para mí es el principal estímulo que nosotros promovemos durante el desarrollo de la Bienal. Pero adicionalmente, si usted es maestro y se gana esta convocatoria, los jurados lo eligen como el primero, como el primer lugar se gana 1.500.000 pesos, que no caen nada mal. Y si queda en segundo lugar, tiene un estímulo de 750.000 pesos, que también, digamos, es ese estímulo a la escritura y que se merece un escritor en nuestro país. Y si es estudiante, también tiene un estímulo que es en la misma proporción. Si está en primer lugar el estudiante, recibe un estímulo de 1.500.000. Si es menor de edad, también hay que destacar que en ese caso, digamos, el reclamo de ese premio es en compañía de los padres o el acudiente que lo acompaña, ahorita que nos mostrabas el formulario como parte de esos requisitos, y si es el segundo lugar son 750.000 pesos. Entonces yo creo que es una convocatoria con muy buenos estímulos y ojalá eso también sea un aliciente para que puedan participar. Lady, Exactamente. una cosa que me parece también muy bonito en eso que resaltaste de como el premio es el premio fundamental o uno de ellos es esta publicación. A mí me parece muy, muy bonito que en esta publicación como estén a la par estudiantes y maestros. Yo no Sí, sí, pienso, por ejemplo, en el orgullo que debe sentir
si coincide que un maestro y un estudiante hagan parte de un mismo libro, ¿cierto? Piénsenlo incluso como a futuro, como de, mira, yo participé y este maestro que admiraba tanto está aquí, ¿cierto? O este estudiante que yo acompañé ahora se ganó el Premio Nobel de Literatura, yo qué sé. Como que es muy bonito que tanto estudiantes como profesores hagan parte de una misma publicación. Exacto, es una conversación entre pares creativos, ¿cierto? Tal cual. Entonces, eso le da mucha más fuerza, digamos, reafirma el compromiso de Confenalco, digamos, como con en una base sólida a estudiantes y maestros para hacer una promoción de la escritura. Nos queda súper claro entonces que no es ganarse simplemente un recurso económico que, como bien lo dices, Lady, va a caer súper bien, pero que es conectarse con un ecosistema de oportunidades, de inspiración, con ese mundo de la lectura, la escritura, la oralidad, de poder interlocutar, de como nos lo decía Eddie, uno de nuestros ganadores en el video, ay, llegar a otros lectores. Eso, digamos que quedó tatuado en nuestro corazón, es porque realmente hay un ánimo de conservar esas memorias, esas vivencias a través de la escritura. Entonces, buenísimo. Em, Vamos también a decirles a todas las personas que nos están acompañando que tenemos unos canales habilitados para recibir sus preguntas, sus inquietudes antes del cierre de la convocatoria. Entonces, tenemos habilitado un canal de WhatsApp 304-561-4123 por si tienen alguna consulta. También un correo electrónico lectura@confenalcoantioquia.com. Son como dos canales que hemos habilitado para poder atender sus inquietudes. ¿Qué tal si vemos un video que nos hace un resumen que ha preparado Confenalco Antioquia de todo lo que hemos hablado hoy? Un breve resumen ya para que vengamos al cierre. Y si por escribir te ganaras un premio de 1.500.000, y si tus palabras encontraran lectores en muchos rincones, la Bienal de Escritura de Confenalco Antioquia está aquí de nuevo. Si eres estudiante o docente de básica primaria o secundaria, esta convocatoria es para ti y se está acabando el tiempo porque tienes plazo hasta el 30 de junio. Solo necesitas escribir un cuento, un poema, una narración, una historia de vida inspirada en los posibles. Y solo hasta 500 palabras. Encuentra toda la información y el link de inscripción en nuestra bio. Súper fácil, más fácil imposible. Quiero darle las gracias muy especialmente a Lady y a Diego por habernos acompañado. Me gustaría mucho que se despidan, dejen un mensaje final y bueno, terminemos de animar a las personas para que lleguen con sus propuestas a este concurso bienal. Entonces, les escuchamos y de verdad muchas gracias por esta conversación tan rica, nutrida y tan clara, sobre todo para las personas que tenían alguna duda en la presentación de sus propuestas. Gracias, Adriati, por acompañarnos en este espacio y por invitarnos a conversar. Súper invitados, como lo decía Diego ahorita, aprovechen este fin de semana, aprovechen que muchos están cerrando vacaciones y regálense ese momento de escribir, que la escritura finalmente también es una forma de descansar, de liberar, de respirar. Entonces, ojalá se animen y sus escritos estén llegando hasta el 30 de junio. Muchas gracias por acompañarnos. Lady, gracias a ti por la labor que lideras en Confenalco y con la lectura, que eso finalmente em, es un asunto que conecta con muchos lugares de bienestar y desarrollo en nuestros territorios. Así es que gracias por ese gran trabajo que vienen desarrollando. Diego, tu mensaje final. Yo solamente una frase y es como quitémosle fuerza a los imposibles y a través de la escritura como que pensemos en los posibles. Eso creo que es un aliciente, es una forma también incluso de regocijarnos este fin de semana o en estos días que nos quedan y no le pongan mucha parafernalia a la cosa, o sea, no le pongan a que es el escrito perfecto, porque a veces nos quedamos también como patinando en eso y no, a veces la escritura también está hecha de esas imperfecciones. Los textos hay que soltarlos, hay que dejarlos que otros los lean, que los compartamos, que nos lean en alguna parte de nuestra región, que creo que es lo más valioso que busca justamente una convocatoria como esta, que nos lean en todos los territorios, desde esas historias sencillas, evocadoras y que simplemente nos muestran también una sociedad que es posible ser distinta, ser empática y que la escritura, por supuesto, es esa invitación para que eso ocurra.
Excelente, qué mejores palabras decirle que con estos dos grandes invitados. Les invitamos a seguir las redes sociales de Confenalco Antioquia, de Navegantes y de Adida, donde estaremos compartiendo recomendaciones, recordatorios y todas las novedades pues, que tendremos con esta convocatoria. Y les iremos informando también cómo avanzamos de cara también a esa jornada de premiación y demás. Compartan esta oportunidad, háblenle a sus amigos estudiantes, maestros, a sus compañeros para que hagamos extensiva esta convocatoria. Al final los posibles crecen cuando más personas se atreven a creer en ellos. En nombre de Confenalco Antioquia, la editorial Confenalco Adi de Navegantes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos leer muy pronto sus historias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego y muchas gracias. Listo, paramos grabación. Muy bien.